Gracias por estar una vez más acá reunidos. Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida en esta noche de viernes 16 de octubre del año 2020. Como les decía, pues es maravilloso poder contar con su asistencia después de ya varias semanas adoptando esta modalidad para poder mantenernos comunicados, para poder mantener esos lazos que realmente nos permitan compartir a nosotros el conocimiento y que ustedes encuentren un lugar, una fuente adecuada para poder presentar sus dudas y claro, poder encontrar respuesta a cada una de ellas. Gracias, como les digo una vez más, por estar acá acompañándonos en esta noche. Espero que lo que va transcurriendo en el mes de octubre pues esté siendo un mes muy bueno, que esta semana cada uno de nosotros hayamos podido realizar esos planes, esos proyectos que teníamos diseñados para esta semana y para lo que era la primera quincena del mes de octubre, ¿verdad? Seguimos en una modalidad un tanto atípica, aunque se han abierto espacios y actividades, pues tenemos que entender que de hecho no solo Guatemala, sino que el mundo seguimos viviendo en la situación de la pandemia, ¿verdad? Algunos dicen pandemia, otros dicen pandemia, sea cual sea la situación, pero que es algo que nos ha sacado de contexto y que nos ha sacado a todos de esa zona de confort en la que estábamos y nos ha puesto a ser creativos, nos ha puesto a inventar, a buscar nuevas opciones también para la recuperación de la salud. Así es de que ojalá que haya sido muy bueno. Definitivamente no podríamos haber logrado nada, sobre todo el estar vivos hasta el día de hoy, después de más de 7 meses de confinamiento, si no fuera por la infinita gracia y el amor de Dios, ¿verdad? Que es lo que nos ha mantenido vivos, sanos, salvos. Los que han podido enfermar, pues también, a Dios gracias, han logrado sanar. Y los que nos hemos mantenido libres del contagio, pues bueno, bendito sea Dios y primero Dios que así pueda continuar siendo. Así es de que en esta noche, Padre, te queremos dar infinitas gracias por todo ese amor, por toda la misericordia y por todas las oportunidades que pones en cada una de nuestras vidas, Padre amado. Te queremos agradecer de todo corazón todos esos detalles, todos esos regalos que día con día recibimos. Nos queremos mostrar ante ti, Señor, con un corazón lleno de agradecimiento, rebosante de gratitud, Padre, aceptando cada una de las condiciones con las que estamos viviendo y entendiendo, Señor, que en esta parte de prueba, pues definitivamente tú te haces presente. Y eres tú, Señor, el que nos has permitido los éxitos, los logros y todas las cosas buenas que han llegado hasta nuestra vida. Infinitas gracias te damos por todo, Señor, y con toda la fe que tenemos en ti, Padre bendito y amado, queremos depositar en tus manos estas peticiones generales, porque claro, tenemos muchas cosas que estamos viviendo en común, la situación de nuestra salud, de la salud de nuestros seres amados, la condición social, la paz, tantas cosas, Señor, que en general necesitamos, pero también queremos poner ante ti, Señor, nuestras peticiones individuales, todas esas necesidades que individualmente tenemos, que tú conoces y que estamos seguros que tú llenas momento a momento, de acuerdo a ese plan divino, perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias absolutamente por todo, te reconocemos como nuestro Padre, como Dios, como nuestro Señor. Pues, bueno, para ti es todo el honor, la honra y la gloria en esta noche, Padre bendito. Amén y amén. Hoy sí, oficialmente, bienvenidos a esta charla de viernes 16 de octubre. ¿Verdad? Vamos a dar inicio esperando que los temas que se van a tocar realmente llenen las necesidades que muchas personas comparten a lo largo de la semana. Sabemos que hay personas que han estado en absolutamente todas las charlas, pero también entendemos que hay personas que no, y son las que muchas veces muestran o manifiestan esa necesidad por algunos temas. Definitivamente hoy nos vemos en la necesidad de volver a tocar un tema muy relacionado con el sistema nervioso, ¿verdad? Y con los ciclos del sueño, ya que es una de las fases que más se han visto alteradas.
como consecuencia de estos 7 meses que hemos vivido ya de confinamiento o de vida totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, definitivamente estamos conscientes que la alteración del ciclo del sueño va a traer consigo alteración en todos los sistemas, ¿verdad? Nos está dando ese periodo de reparación y es por eso que hoy, pues, uno de nuestros colaboradores, un integrante de Consultorio Alternativa Biológica, va a tocar ese tema y va a mostrarles qué tipo de propuestas son las que tenemos como consultorio para ustedes, a manera de plantearles tratamientos que sean 100% naturales, que no creen codependencia, que no creen sobredosificación y que lo que puedan hacer es ayudarles a hacer de nuevo ese circadiano del sueño para que nuestros sistemas y nuestros órganos puedan ser reparados en un momento preciso. Así es de que los dejo, iniciamos con Juan Francisco. Así es. Bienvenido, Juan Francisco. Solo quisiera recordarles, disculpa Francisco, quisiera recordarles de que cualquier pregunta que tengan, por favor, a través del chat y trataremos de contestarlas todas al final de la primera presentación. Ahora sí, Francisco, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto para mí estar de vuelta acá compartiendo con ustedes un tema tan interesante. Creo que el día de hoy vamos a platicar de nuevo sobre algo que ha venido a ser muy relevante en la vida de todos los guatemaltecos y la incidencia que este está teniendo en el desempeño que estamos teniendo día con día. Entonces, sí me parece bastante interesante de nuevo venir y platicar este tema, el recalcar la importancia que tiene una buena etapa de sueño o de descanso, no solo para poder recuperar nuestro nivel de energía, sino cómo es que esto llega a afectar nuestro metabolismo, nuestro funcionamiento, cómo esto puede venir a alterar ciclos que a final de cuentas pueden desencadenar en un proceso de enfermedad bastante severo. Ahora solo denme un minuto porque no estoy proyectando la pantalla de la presentación. Ahora lo veo. No está proyectando. ¿No? Aquí sí. ¿Eso? Si quieres, cambiamos. Déjame un segundo. Ahí está, ya lo veo. Ok, pues les decía, para empezar a hablar de trastornos del sueño es importante venir y recalcar sobre los distintos tipos de insomnio, ¿sí? Tenemos que entender de que hay tres fases del insomnio que son muy claras. Tenemos que entender que es la del inicio, a lo que nos referimos del inicio es esta gente que no puede venir y conciliar el sueño de una manera fácil, gente que está muy cansada, siente la necesidad de dormir cuando va a la cama, se suspende su etapa de descanso. Entonces es interesante darnos cuenta de que en esta fase va más relacionado a lo que es factor estrés. Luego tenemos gente que está teniendo fases de descanso, logra conciliar el sueño, se duerme, pero luego en un corto periodo de tiempo llega a despertar y esto les provoca ya no poder volver a dormir. Y esto va más que todo vinculado a procesos de ansiedad y de angustia. Y después la fase de insomnio final que se presenta en algunos pacientes es la que se presenta en un rango, si lo queremos ver tan específico, de 4 a 5 de la mañana, gente que se levanta tan temprano, pero que ya no puede volver a conciliar el sueño y no tiene una fase de descanso completa. Por ende, no descansa su ciclo, el ciclo necesario para que el cuerpo regenere su energía. Y por ende van a tener si lo queremos ver, un proceso de estrés oxidativo mucho mayor, un proceso de envejecimiento prematuro y distintos factores que son muy interesantes. Tenemos que entender de que esta fase del insomnio final, más que todo que se presenta de 4 a 5 de la mañana, está directamente relacionado a problemas de depresión. Y es que hoy en día, con esto de la pandemia, es muy interesante darnos cuenta cómo la depresión puede ser la comida de muchos hogares guatemaltecos, ¿sí? Es interesante darnos cuenta cómo mucha gente se ve afectada ahí sí que si lo queremos ver como daño colateral de la pandemia y el aislamiento, gente que estaba acostumbrada a tener una rutina fuera de casa, por muy corta que fuera. Un claro ejemplo son estas familias que tenían la costumbre de reunirse los fines de semana a poder comer y por el hecho de no quererse contagiar, han entrado los adultos y los adultos mayores en una fase depresiva, donde no encuentran consuelo o el acercamiento de los familiares por el mismo temor de quererlos enfermar. Y es interesante darnos cuenta cómo esta depresión, si lo queremos ver, se ha hecho muy evidente en lo que son los adultos y los adultos mayores, pero principalmente se está haciendo presente en la población adolescente de Guatemala. ¿Por qué?
Desde el momento que entramos en el confinamiento, fue interesante darnos cuenta cómo es de que se enfocaron en poder pues, continuar con los estudios, o sea, que siguiera el ciclo académico desde casa, experimentado homeschool. Igual los padres pudieron continuar sus labores haciendo trabajo desde casa, pero es interesante darnos cuenta cómo nadie pudo dimensionar el factor de impacto que tuvo a nivel psicológico, ¿sí? El hecho de que para muchos jóvenes que están acostumbrados a esa actividad social de compartir en el colegio, de compartir con sus amigos, perder ese contacto de la noche a la mañana es un golpe muy fuerte y los ha metido en una fase de depresión, ¿sí? Entonces es muy, muy interesante el darnos cuenta cómo es que la depresión está presente en todas las etapas de la población guatemalteca, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante. Tenemos que tener también bastante claro que la falta de la actividad física, el exceso de la ingesta de alimentos con baja cantidad de nutrientes, este exceso de querer darnos gustitos al tiempo de comida para sentir de que tenemos un sabor distinto al de casa, por la misma falta que tenemos de salir. El estrés medioambiental, este estrés que es tan común oír a la gente, no vayas a tal parte porque ahí hay más contagios o te puedes contagiar mucho más fácil. El estrés emocional y celular, que era de lo que hablaba anteriormente con esto de la depresión. Es interesante ver cómo esto es derivado por lo mismo de la pandemia, como les decía. Entonces, creo que cabe el resaltar la importancia que todo este ciclo, si lo queremos ver lastimosamente, un ciclo negativo para la salud del humano, está siendo presente hoy en día y viene a alterar este proceso de recuperación de salud. Por eso es importante darnos cuenta qué efectos puede tener en nuestro cuerpo. Y es que tenemos que ver de que cuando tenemos un trastorno del sueño, hay una sensación de cansancio, de fatiga, hay falta de energía, como ya les comentaba, hay ansiedad, hay depresión, aumenta el nivel de estrés, hay menor calidad de vida. Y es que esto es interesante. Vamos a poner un par de aristas muy importantes, como lo es el estrés. Tenemos que entender que cuando tenemos estrés, no solo viene a alterar nuestro sistema nervioso, nuestro ciclo de sueño, sino que tiene un impacto directo en nuestro sistema digestivo. ¿En qué sentido? En el punto de que cuando tenemos niveles altos de estrés, se genera más estradiol y esto viene a generar, si lo queremos ver, complicaciones de colon irritable, que van a ser más predilectos si es que usted ya tiene un problema de colon, que tiene un problema de alergia. Es un tema que platicaba la semana pasada, muy interesante, darnos cuenta cómo las alergias son controladas por el colon, ¿verdad? Que es donde está la base de nuestro sistema inmunológico. Entonces, lastimosamente esto nos viene a poner en jaque y nos pone, si lo queremos ver, una jugada clara de cómo es que nuestro cuerpo va funcionando con distintos órganos y todos van cumpliendo una función específica, generando un cuerpo holístico, que esa es la gracia de esta medicina que nosotros practicamos, que no es simplemente venir y tengo problemas de sueño, le vamos a dar algo para dormir. No, es entender en realidad dónde está la falla, tratar de buscar la manera de reorganizar esas funciones orgánicas y a la vez de reorganizar, tratar de que usted recupere el estado de salud lo más pronto posible. Entonces es interesante el darnos cuenta cómo es de que cosas tan pequeñas vienen a impactar en nuestra salud, ¿sí? Luego, los consejos para mejorar los ciclos de sueño es algo que hemos platicado con anterioridad y como les digo, es importante obtener una agenda. Gente que no está acostumbrada a manejarlo se puede sentir extraña, puede sentir distinto el hecho de venir y mantener un horario, pero es muy importante tener un horario para desayunar, realizar las labores del hogar, la actividad física, que es algo que hemos estado dejando muy de lado, y dormir. Cabe recalcar la importancia que cuando hablo de actividad física, estoy hablando de actividad física, si lo queremos ver dentro de casa. No necesariamente les estoy diciendo que regrese usted a participar en actividades deportivas o que regrese a su actividad en un gimnasio, porque puede ser de que usted solito vaya a buscar la enfermedad y no solo ponga en jaque su estado de salud, sino que ponga en jaque a los demás de su familia. ¿Sí? Es importante y es algo que a mí me parece muy, muy interesante recalcar cuando hablamos de permitir el aburrimiento. Cuando yo era joven me recuerdo muy bien de que mis padres me decían de que una mente ociosa es una mente que está perdida. Ahora, si lo queremos ver, tenemos que permitir ese ocio mental para que nuestra rutina no venga a ser la misma, sino que esto de permitir el aburrimiento nos puede servir como una etapa de redescubrir algunas cosas
o de encontrar cosas que podemos realizar que con anterioridad no estábamos ocupando nuestro tiempo en, ¿sí? Y mucho más importante, dejar los fines de semana para actividades recreativas o lúdicas junto con su familia, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Me ha parecido muy interesante ver a muchos padres que los hijos están en clase, pero resulta que cuando están en clase quieren compartir con ellos, porque si no, no pueden, porque luego ellos están trabajando. Entonces es importante respetar el horario de cada quien para de nuevo tener los fines de semana para las actividades familiares en conjunto. Entonces es bastante importante. Luego, como les decía, las actividades de fines de semana son importantes siempre y cuando usted venga y mantenga un distanciamiento social, evite ponerse en jaque y contagiarse en un lugar público. Luego les decía, respetar el tiempo para realizar el trabajo y la escuela en casa. En esto del tiempo también es muy importante el mantener, o si lo queremos ver, el establecer perímetros de zonas de trabajo. ¿A qué vamos con esto? Tenemos que tener para las horas de trabajo, trabajar en el escritorio, no trabajar en la cama. Va lo mismo para los que están recibiendo clases en casa, no recibir las clases en la cama o en la misma zona de descanso, porque ¿qué es lo que pasa? Ponemos en jaque a nuestro cerebro y no entiende de una zona, no entiende la diferencia de una zona de trabajo a una zona de descanso. Y puede ser de que lleguemos a una fase tan cansada del día que cuando queramos llegar al descanso, nuestro cerebro va a pensar que está llegando de nuevo a la zona de trabajo y no va a descansar de la manera adecuada. Entonces es bastante interesante, bastante importante el mantener esa diferencia. Es importante cambiar el foco de atención hacia actividades que tranquilicen o relajen. Es importante, si es que usted no lo sabe hacer, hay muchos tutoriales en YouTube sobre cómo pueden meditar de manera correcta. Acá los doctores Quiñones tienen un grupo de apoyo específico en esto, ¿verdad? Y ellos pueden más adelante brindarle la información. Hay una aplicación que lo acompaña a usted a meditar 5 minutos diarios y le apuesto que esos 5 minutos pueden significar un impacto muy positivo a su estado de salud. Y de nuevo, lo más importante también, disminuir la ingesta de carbohidratos simples, refrescos y productos chatarra, porque tenemos que entender de que la actividad física no es la misma, nuestra rutina no es la misma y nuestro metabolismo se carga más de alimentos pesados que van a hacer mucho más difícil la digestión y por ende vamos a tener, si lo queremos ver, un metabolismo mucho más cargado, mucho más estresado, que pueden ir y generar problemas no solo, si lo queremos ver, de sueño, sino que puede generar alteraciones de todo lo que viene a ser el sistema digestivo. La propuesta de tratamiento que nosotros tenemos en el consultorio es muy interesante. Hablando de fitomedicina, hay distintos medicamentos que tenemos para recomendarles. Está el restaurador del sueño en cápsulas, también lo tenemos en jarabe. Cabe recalcar la diferencia de estos medicamentos, tanto en cápsulas y en jarabe, por el tipo de acción que va a generar en el cuerpo. Tenemos que entender de que el proceso de metabolización o de procesar ese medicamento en el cuerpo es muy distinto de un jarabe a una cápsula, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el problema, vamos a venir y recomendar cualquiera de estas dos presentaciones y tenemos que entender de que esto no es un medicamento químico que nos va a dormir. No, esto nos va a servir para regular el ciclo circadiano, nos va a permitir generar o establecer un nuevo patrón o conducta de sueño y es bastante interesante. También tenemos un relajante nervioso, si es que usted tiene problemas de estrés o de ansiedad. También tenemos un regulador del estrés en productos fitomédicos que es bastante bueno y puede ayudarlo a recuperar su salud. Luego tenemos productos homotoxicológicos, que es esta combinación de varios compuestos homeopáticos tonicistas, que es la fórmula Nervo, la fórmula antiestrés, un psicoestabilizante, una fórmula de ansiedad, y también contamos con el apoyo de los florales de Bach. Tenemos un floral, una fórmula que se realizó dentro del consultorio, que es un floral de confinamiento, que nos va a servir para manejar esa ansiedad, ese estrés, esas, si lo queremos ver, esa ansiedad por la salud o temor a la enfermedad, y un floral de rescate que nos va a servir para mantener el estado de tranquilidad que tanto necesitamos y hemos perdido por el confinamiento. ¿Sí? Esos serían los 3 esquemas que les vengo a presentar ahora de que nosotros dentro del consultorio podemos ayudarles para los problemas del sueño, y si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy acá para podérselas contestar. Que tengan buena noche. Este es el número con el que ustedes pueden hacer cita con Juan Francisco. Juan Francisco está viendo pacientes martes y jueves cada semana. Entonces, si alguien quiere tener una cita en presencial con él y poder plantear su caso,
Recuerden ustedes de que está a la orden ya en el consultorio los días martes y los jueves por la mañana, coordinando la cita con las secretarias. Desde luego, tomando las medidas que ya conocen ustedes. Esas medidas representa el llevar su identificación, el que controlen su temperatura al entrar al edificio y desde luego el monitorizaje que se hace en la clínica, tanto en desinfección como en control de signos vitales, para poder realmente garantizarles a ustedes y el uso de una mascarilla, ¿verdad? Eso es algo bastante importante recalcar con nuestros amigos que nos están, bueno, viendo el día de hoy. Es de que dentro del consultorio estamos tomando un poco más allá de las medidas necesarias para poder garantizar de que usted no se exponga a este virus, ¿verdad? Entonces, siéntase con la tranquilidad de poder llegar al consultorio y ahí estamos para servirles. Muy bien, vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas, entonces pasamos a la siguiente charla, al siguiente material que tenemos preparados para ustedes. Como ya es costumbre, presentamos los números de la semana, que son importantes. Son importantes porque nos sirven como referencia para poder tener una referencia. Quiero mostrarles a ustedes los números que se nos presentan para el día de hoy, viernes 16 de octubre. Según los datos agregados, el 15 de octubre a las 12 de la noche, 666 casos positivos. Estamos hablando de que tenemos 4,687 pruebas corridas, de las cuales 666 salieron positivas. Dentro de los datos generales, pues vale la pena mencionar que ya rebasamos los 100,000 casos acumulados. Tenemos 7,459 casos activos. Tenemos 89,494 casos recuperados. Si fuéramos a ver la tasa de letalidad, se ha mantenido en 3.5. La semana pasada, que fue 9 de octubre, estábamos en un número de 96,935 casos acumulados. Ahora estamos en 100,431, o sea que ha subido 5,000 casos en estos 7 días. Y si vamos a revisar, por ejemplo, a principios de octubre, teníamos 93,090 casos acumulados. Eso quiere decir de que ya subimos 7,000 casos en 2 semanas. Y luego el porcentaje de letalidad que se ha mantenido. No vamos a la baja. No vamos, tal y como decían ellos, mejorando. Quiero ir ahora del 2 de octubre en adelante. Presten atención a los últimos 2 datos de las tablas. A los últimos 3 datos, 19.4 fallecidos por cada 100,000 habitantes. 19.9 fallecidos por cada 100,000 habitantes, 20.6 fallecidos por cada 100,000 habitantes. Son números a los que tenemos que prestar atención y por eso hago la comparación. Y quiero que vean ahora el tercer espacio de abajo hacia arriba. 552.2 casos por 100,000 habitantes, 575 casos por 100,000 habitantes, 595 casos, 0.7 por cada 100,000 habitantes. O sea, quien nos dice a nosotros que estamos bajando, nos miente. Volvemos al tema. No es que no haya una ola y que no vayamos para arriba. Pero tengo algo más que quiero mostrarles a ustedes. Hemos hecho una recopilación, algunos detalles interesantes. Esta es una nota que publicaron en Guantánamo, Cuba, medicamento homeopático para prevenir infecciones respiratorias. Aquí hablan del Prevengovir, es una nota que fue publicada en marzo, desde luego, pero que ya hablaba de que todos estaban vinculados con este proyecto. Este proyecto de Prevengovir sigue en pie. Nosotros lo presentaremos el jueves de esta semana en una reunión que se tendrá en Buenos Aires. Nosotros estaremos conectados vía Zoom y su servidor tendrá el gusto de poder representarles a ustedes y representar a la clínica. Hay que ver de que el Prevengovir ha sido distribuido de manera masiva. Es considerado una vacuna natural que permite el desarrollo de anticuerpos y permite salir airoso del enfrentamiento al nuevo coronavirus. Esas son las apreciaciones que se hacen según Prensa Latina esta semana. Entonces son detalles interesantes. Ahora, quiero que escuchen con atención este audio que vamos a poner. Esta es la conferencia de prensa del día lunes de esta semana, en donde el director de COPRECOVID nos da algunos datos interesantes. Quiero que escuchen, por favor. 7, zona 8 de Misco y zona 10 está entre el 8 al 12%, pero la zona 11 y los gimnasios del Naranjo, la población que va a esos gimnasios tiene un porcentaje de positividad por arriba del 20%, o sea, entre el 21 y el 22%. Si usted habita la zona del Naranjo y quiere regresar al gimnasio,
No es un buen momento, porque mientras que en otros lugares del país está al 1%, en el Naranjo, zona 11, la zona de Majás, la tasa de positividad es del 20%. Eso es lo que nos dice en la primera parte de la información. Perdón, voy a regresar. Perdonen. Aquí estamos. 7, zona 8 de Misco y zona 10 está entre el 8 al 12%, pero la zona 11 y los gimnasios del Naranjo, la población que va a esos gimnasios tiene un porcentaje de positividad por arriba del 20%, o sea, entre el 21 y el 22%. Eso es un nivel bastante alto de infección en esta población. Recordemos que en los gimnasios de la zona 11 y la zona del Naranjo, en su mayoría atienden a población de clase media y es unos gimnasios bastante populares. Siguiente. ¿Qué nos dice este ensayo de serología? Que hoy por hoy, si tomamos el promedio, 1 de cada 9 guatemaltecos que viven en la población metropolitana, sobre todo son de clase media y alta, pueden ya haber tenido la infección por coronavirus. En algunas zonas, como la zona occidental de la ciudad de Guatemala, eso significa la zona 11 y la zona del Naranjo, es 1 de cada 5 personas que ya ha sido infectada por coronavirus. Si nosotros tomamos el número de casos que han sido reportados al sistema y lo dividimos por la población de estos 3 municipios, hemos detectado a través del sistema del Ministerio de Salud 2% de la población infectada. Pero estos datos de serología nos comprueban lo que yo había dicho hace unos meses, que probablemente el número de casos que tenemos realmente es de 5 a 10 veces más de lo que estamos reportando en el sistema de control de casos, ¿verdad? Y eso se ha visto en todos los países, pero es la primera muestra que nos da del impacto que ha tenido la población y de qué porcentaje de la población ya ha tenido la infección. Ok, vamos a hacer un alto en esta declaración y voy a regresar a las láminas anteriores. Él dijo de un 5 al 10% más de contagiados. Vamos a tomar el número que aparece acá. Él dice que hay 100.431 casos acumulados. Si él dice que está entre un 5 y un 10 veces más esto, quiere decir que ya hay 1 millón de guatemaltecos que han sido acumulados como casos. Eso quiere decir de que el número de fallecidos se ha aumentado también. Si es 10 veces el número, el que ha subido, quiere decir que han muerto 34,000 guatemaltecos y no 3,478. Eso de acuerdo a las aproximaciones que hace el director de COPRECOVID. Entonces les digo, no estamos jugando. Son datos que ellos están trasladando y voy a tomar otra parte de su declaración para que ustedes escuchen, porque entre todo lo que uno escucha, muchas veces no analiza las palabras. Para nosotros estas son las que tienen más peso en la declaración del lunes. Escuchen, por favor. Infectólogos investigadores, conjuntamente con Fundesa de la COPRECOVID, van a ser en 2,000 trabajadores de salud y en 2,000 servidores públicos y que va a dar inicio en noviembre. Es un estudio a 6 meses para ir caracterizando cómo avanza la epidemia en los próximos meses. El Ministerio de Salud Pública tiene un estudio que iniciará en noviembre también en trabajadores de salud, 400 de la planta central del Ministerio y 400 personas del Hospital General San Juan de Dios. El ICS tiene un estudio que también hará en trabajadores de salud, que también inicia en noviembre. Y finalmente estamos discutiendo con la Universidad del Valle y el Centro de Control de Enfermedades un estudio a nivel nacional para tratar de caracterizar cuánta población se ha infectado a nivel de los múltiples departamentos del país. Y con esto creo que les dejo para que hablamos las preguntas. Muchas gracias. Elisa, por favor. Buenos días, doctor Asturias, Ludwig Torres, Canal Antigua. Usted ya concluyendo la conferencia, pues usted menciona que el impacto es de 5 a 10 veces los contagios, ¿verdad? Esto significa que hay un subregistro de casos en el país y no sé si habrá alguna estimación. Yo no lo llamaría subregistro, Ludwig, porque es lo que hemos visto en todos los países. Tenemos que recordar que el 50% de los casos de coronavirus son personas asintomáticas, que no muestran ningún síntoma en lo absoluto. Y hay otro 40% que muestran síntomas muy leves o que apenas duran 1 o 2 días. Esas personas nunca se van a acercar al sistema de salud o hacerse una prueba. Y por tanto esto es lo que ha ocurrido en todos los países. Si nos vamos, por ejemplo, a Nueva York,
Nueva York, en la primera oleada de epidemia, el porcentaje de población que había sido infectada por el número de casos que ellos tenían registrados, detectados, era de apenas 1%, y un área como Manhattan tenía el 20% de personas que habían ya tenido prueba positiva para serología en toda la encuesta seroepidemiológica. Y ahora que se han hecho ya varias encuestas seroepidemiológicas en todos los países, España, Italia, el Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, vemos el mismo patrón. O sea que vemos el mismo patrón. Eso quiere decir de que seguimos presentando 5 a 10 veces más de contagiados. Vuelve a confirmarlo y dice que no es un error de ellos. Desde luego que no lo es, pero la cobertura en salud nos habla a nosotros de que hay un grosso porcentaje de la población que no está yendo a los hospitales, sino que se está atendiendo en casa. Entonces, vale la pena prestar atención a esos detalles, Carla. Hay un punto que vale la pena resaltar y me voy a permitir intervenir. El día de ayer en un reportaje noticioso por vía televisada, pues entrevistaban, creo que era personal del Hospital de San Marcos. ¿Era así? Así es, el director del Hospital de San Marcos. Así es, donde él indicaba que los pacientes que llegaban estaban llegando ya en un estado avanzado, y los que alcanzaban a llegar al hospital, los que tomaban la decisión de llegar al hospital, pero que de hecho el asunto era que los que llegaban al hospital estaban teniendo un tiempo de vida que no superaba las 8 horas por el estado tan avanzado que llevaban ya del problema, ¿verdad? Entonces, sí creo que valdría la pena que en el momento en el que sintamos malestares, porque no tomemos esto tan a la ligera. Creo que hay personas que se están dejando llevar por otras personas que han logrado salir con tratamientos en casa o sin asistencia médica. Yo opino que todos deberíamos de iniciar con tratamientos en casa, pero siempre con supervisión médica, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos sabernos todo el tip, o que porque a fulano le fue bien usando esto, pues yo también lo voy a utilizar, y no funciona de esa manera. Entonces hay que tener la objetividad para saber. Primero, si me siento mal, tomar una asesoría médica de cualquier naturaleza, la que usted prefiera. Y segundo, si veo que ya tengo 2 o 3 días de estar con un tratamiento y no hay resultados, pues claro, entonces tengo que pasar al siguiente paso, que es buscar asistencia hospitalaria. Con mucha pena y preocupación voy a contar un caso, claro, guardando siempre ese secreto profesional, pero yo muy preocupada, hace unas semanas recibí la llamada de una paciente muy querida, de verdad, de un lugar lejano de la ciudad, y me dice, fíjese que definitivamente creo que tengo COVID. Salí a hacer unas diligencias y tengo 4 días de estarme sintiendo mal. Entonces, por favor, no espere usted a que pasen 4 o 5 días para tomar la decisión de buscar el soporte y la ayuda, ¿verdad? Yo muy preocupada, les digo, le pasé todo el protocolo, le hablé de medicamentos, hice todo lo que yo tenía que hacer para ayudarle con el tratamiento del COVID. Y al día siguiente, tipo 3 de la tarde, me llama para decirme cuáles eran los medicamentos que urgía que tomara. Entonces creo que muchas veces nos superconfiamos, ¿verdad? Nos superconfiamos y no hacemos las cosas en el momento preciso. Podría ser definitivamente, después de 7 meses hemos llegado a un periodo de adaptación. ¿A qué me refiero con el periodo de adaptación? Un periodo en el que, bueno, pues definitivamente ya estamos tan acostumbrados a oír hablar de COVID-19, ya hemos visto que tantas personas pues lograron salir de la enfermedad, que estamos como que confiados, ¿verdad? Confiados. Pensamos que ya conocemos la enfermedad y que ya conocemos toda la metodología para salir adelante. Pero al día de hoy sé decirles que esto es incierto. Hoy en el almuerzo le decía yo a alguien, si yo supiera cómo va a reaccionar mi cuerpo, de hecho, ahorita mismo saldría, me contagiaría, digo, voy a pasar 2 semanas tirada, me va a doler todo, pero bueno, después de 2 semanas voy a salir y puedo decir, mi cuerpo está adquiriendo inmunidad. El problema es que nadie de hecho sabe cómo puede reaccionar un cuerpo.
Y por tal razón hemos visto que pacientes crónicos muy enfermos o personas de edad avanzada han logrado salir. Y hay personas jóvenes que no tienen antecedentes, que no tienen enfermedades, que tienen todo supuestamente para poder salir y se han quedado en la enfermedad. Entonces, esto como que tiene cierto punto de aleatorio y no nos podemos exponer porque no sabemos cuál va a ser la respuesta, ¿verdad? Entonces, creo que el presentar todo esto y el hablar de todas estas cosas nos llama un poquito, como les decimos siempre, no hay miedo a ese punto de conciencia y de reflexión, ¿verdad? Y a entender que si bien nos estamos reincorporando a muchas actividades, pues claro, siempre hacerlo con las mejores medidas de protección, de seguridad, y pues claro, siempre teniendo presente que definitivamente por la parte económica a nivel país, pues todo está reabriéndose, todo está reiniciándose, pero eso no quiere decir que COVID-19 se haya ido de nuestro país y que nosotros podamos estar libremente. ¿Qué más quisiéramos? Hubo un momento en el que vi personas sin mascarilla en un programa de televisión y le comentaba a Francisco, yo me voy a sentir feliz el día que podamos salir y poder ver todos los rostros sin mascarilla. Pero creo y estoy convencida que este todavía no es el momento. Así es de que la invitación es a cuidarnos y a tomar muy en cuenta todas estas situaciones, no dejarnos alegrar por noticias. No estoy diciendo ser pesimistas, ser realistas, ¿verdad? Yo me considero una persona muy positiva, muy empoderada, pero con los pies puestos sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, ya lo oíamos del mismo comisionado de Coprecovid. Creo que él tiene información que nosotros no manejamos. Todavía creo que él es un poco optimista cuando maneja cierta información. Si no fuese optimista, no estuviera abriendo como abre las cosas, ¿verdad? Y definitivamente, él no me está diciendo 5 o 10 veces más la cantidad. Entonces, hay que estar atentos. Hay que estar atentos, hay que seguir trabajando con el sistema inmunológico y entender que las condiciones climatológicas que estamos teniendo son un factor que de hecho nos predispone a todos a padecer enfermedades respiratorias, ¿verdad? Como se hace usualmente. Empezamos entonces con tu presentación. Ahí estamos hablando de los factores que intervienen en esto. Definitivamente que sí, ya les decía, en tiempo normal, común y corriente, o sea, todos los años sabemos que existen las enfermedades estacionales, y en estas enfermedades estacionales, así como cuando viene el verano se pone de moda el dengue, chikungunya, zika y todo lo demás, tenemos que entender que ahora que viene el frío, ¿verdad? Que viene la temporada de fin de año, lógicamente es nuestro sistema respiratorio el que empieza a padecer, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que además de los agentes patógenos, existen factores ambientales que si bien no causan la enfermedad, favorecen para su desarrollo, ¿verdad? Y entre estos factores podemos citar los siguientes. Importantísimo que lo tengamos claro, que lo tengamos presente, porque obviamente hoy platicaba con alguien y me decía, Dios mío, yo no entiendo el tiempo, o sea, salí de mi casa y salí ultra tapada, pero a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana yo sentía que me estaba cocinando porque era tantísimo el calor. Pero si ustedes son observadores, tipo 5 de la tarde, empieza nuevamente el viento, el frío, y el día siguiente estamos en una condición climática muy parecida a los desiertos. Eso se llama clima de tundra, ¿verdad? Y entonces en esta variabilidad, las personas que somos vulnerables, especialmente las que tenemos hiperreactividad y que somos de manifestaciones alérgicas, empezamos a tener problemas, ¿verdad? El primer factor, si cerca de la superficie hay contaminantes, estos se concentran, lo que es perjudicial para los seres vivos. La inversión térmica se rompe cuando el sol calienta la superficie, el aire se calienta y eleva y dispersa todos los contaminantes. Estamos hablando todo aquello que cae a los suelos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en una estación de gasolina, por ahí tipo que les tome precisamente ese periodo de tiempo del que yo les estaba hablando, entre 8:30 y 9 de la mañana. Van a ver que usted llega a las 8, 8:30 a la gasolinera, al menos que no esté por allá por Teculután o por Zacapa,
Pero estando en una zona como la de la ciudad, por ejemplo, usted llega a 8, 8:30 de la mañana y se siente todo fresquito y no hay ni siquiera gran olor a combustible. Pero a medida que el sol empieza a emitir sus rayos y el calor empieza a calentar la superficie del piso, vemos cómo esos vapores, esos agentes tóxicos empiezan a subir, ¿verdad? Y eso ya nos va causando, por lo menos a mí me causa muchísima molestia. Yo soy una que quisiera llevar el billete puesto en el vidrio por fuera y nada más hacerle señas de cuánto me tiene que poner, ¿verdad? Porque inmediatamente que empiezo a sentir los vapores de los combustibles, mi sistema se resiente, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que ese es un factor y del que estamos llenos. Porque vean ustedes qué cantidad de vehículos no están tirando una gran cantidad de aceites y de aditivos que contaminan la superficie, ¿verdad? El segundo factor del que vamos a hablar en esta noche es la baja temperatura. La contaminación y la humedad propician que los cilios se paralicen, por lo tanto permiten que tanto los virus como las bacterias ingresen con mayor facilidad al cuerpo, en partículas que son microscópicas, pero que definitivamente, aunque nosotros no las veamos, están ingresando a nuestro organismo. Y si no tenemos un buen sistema inmunológico, una buena barrera, pues lógicamente se va a ver reflejado en nuestra salud. El tercer factor del que vamos a hablar ahora es precisamente de lo que les hablaba. El aire frío y la humedad permiten que los patógenos virales permanezcan en el ambiente más tiempo e incrementan la exposición del ser humano a estos mismos agentes, ¿verdad? En muchas conferencias que han habido a nivel internacional, pues decían, ¿verdad? Ay, qué bueno que ya va a entrar el verano, porque con la entrada del verano hay más probabilidades que el virus muera. Por consiguiente, entonces, el aire frío y la humedad van a dar mayor posibilidad de vida a todos esos agentes virales, ¿verdad? Y al estar vivos, pues claro, la oportunidad de que ingresen a nuestro cuerpo y que se reproduzcan dentro de ellos. Vamos al siguiente. El cuarto factor es que en la época de frío las personas se concentran en espacios cerrados y poco ventilados, lo cual aumenta la posibilidad de contagio, ¿verdad? Vamos a una reunión en tiempo de calor y uno quiere que esté al aire libre y entre más lejos estén mejor, ¿verdad? Pero cuando estamos en tiempo de frío, pues regularmente uno dice, ay, así pegaditos más rico, porque entonces nos vamos quitando el frío. El calor que generamos unos, pues nos ayuda a los otros. Y precisamente esta necesidad que hay de acercarnos representa la pérdida de ese espacio físico necesario para evitar el factor contaminación, ¿verdad? Ya ayer yo veía comentarios en redes sociales de personas que preguntaban si no sé qué empresa y no sé cuál otra empresa iban a tener convivio de fin de año. Creo que debemos de volver nuestros ojos a la realidad, estar en conciencia y ubicarnos en el contexto que nos toca vivir. Definitivamente en este momento creo que el pensar en un convivio de fin de año, pensar en una reunión que sobrepase cierto número de personas, es estar como al borde de la incongruencia, ¿verdad? Existe un quinto factor y es la falta de abrigo adecuado y los cambios bruscos de temperatura, porque definitivamente van a debilitar el sistema inmunológico de las personas. Aquí es donde vale la pena que nosotros nos volvamos muy, pero muy humanos y tratemos de pensar no solo en nosotros, ¿verdad? Claro, somos la prioridad, porque quien no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Entonces, claro, tratar de resguardarnos, resguardar a nuestros seres queridos, entender la vulnerabilidad que tienen tanto los pequeños como las personas de tercera edad y cuidar que tengan el tipo de abrigo adecuado y correcto. Pero cuando les hablaba de la segunda parte, ¿a qué me refiero? Por favor, esta es la etapa importante para que usted, ya que puede hacerlo, pues haga esa limpieza de sus roperos, closet, gaveteros, como lo que usted tenga en casa donde guarda su ropa, y pues vea, si yo tengo 6 suéteres y solo voy a usar 3,
pues hay 3 que puedo sacar y disponer para que las personas que no poseen el recurso tengan la oportunidad de poder hacerlo. Hace algún tiempo, y no sé si este año va a funcionar, espero que sí, prometo averiguarlo, y si no, pues vamos a buscar cómo generamos otro espacio en el lado de Catedral, lo que da para la anunciatura, pues no. Para el Palacio Arzobispal. Para el Palacio Arzobispal, pues claro, se pone un lacito y ahí se cuelgan todos los suéteres, chumpas y todo lo que pueda haber para que las personas que están en condición de calle puedan tener el abrigo necesario, ¿verdad? Así es de que comparta. Si usted utiliza vehículo, por favor, meta estas prendas a su carro y ahí a las personas que están con banderas blancas pidiendo alimento, pues hay que preguntarles, ¿tienen con qué cubrirse? ¿Tienen con qué taparse? Porque en el pronóstico del tiempo, pues se ha indicado que el fin de año viene con frío, ¿verdad? Entonces creo que es un punto importante. Esto se trata de cuidarnos y de ayudarnos todos. Muy bien. Vamos avanzando entonces en esta charla y vamos al 6º factor, ¿verdad? Tenemos que entender que los contaminantes suspendidos en el aire, como el polvo, el polen, los mohos, los minerales, las cenizas, el hollín, se acumulan en las vías respiratorias y pueden ocasionar muchas enfermedades, ¿verdad? Desde enfermedades leves a nivel respiratorio y claro, para aquellas personas que lo hacen por periodos crónicos, enfisema, enfermedad obstructiva crónica y cáncer, ¿verdad? Otros contaminantes ambientales son el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, y los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, ¿verdad? Que alteran el funcionamiento del sistema respiratorio. Tenemos que entender que las personas que viven en las zonas aledañas, por ejemplo, al volcán de Fuego, al volcán de Pacaya, en este momento donde ambos colosos están teniendo una actividad que supera lo normal, están recibiendo esas partículas de origen volcánico sin ni siquiera percibirlo, ¿verdad? Porque son microscópicas. Esas partículas vuelan en el aire y definitivamente las estamos respirando. Entonces, personas que viven en zonas como Villanueva, Amatitlán, Escuintla, Antigua Guatemala, Santa Lucía, todas las zonas de ahí, pues claro, hay que tener este cuidado y claro, cuando ya sintamos o veamos que hay problema, cuidar tanto nuestro aparato respiratorio. Ahora tenemos la gran ventaja del uso de la mascarilla en ese sentido, porque de alguna manera nos protegemos un poquito, pero también es importante cubrir el área ocular, ¿verdad? Para que no vaya a haber molestias a nivel de sufrir una conjuntivitis, ya sea de tipo bacteriano o de otra naturaleza. Y tenemos que entender entonces que la parte respiratoria de nuestro cuerpo, por asuntos climatológicos, está sumamente vulnerable en este momento. Dejemos por un lado SARS-2, ¿verdad? Y enfoquémonos en la parte climática, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que definitivamente es importante realizar esa limpieza profunda en la casa. Si vemos zonas donde hay acumulaciones mohosas, por ejemplo, en las paredes, hacer mezclas que lleven, por ejemplo, vinagre blanco, bicarbonato, que es una excelente combinación. Hay que usarlo con mascarilla, por supuesto, para eliminar los mohos que se han pegado en superficies como paredes y pisos, ¿verdad? Hay que eliminarlo porque esas pequeñas esporas también se desprenden y pueden ingresar por la vía nasal, por la vía respiratoria, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar con moho, con humedad, hay que trabajar con polvo para que realmente podamos tener una salud respiratoria que nos permita que si en determinado momento, por X o Y situación, nos vemos afectados por el COVID-19, pues que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones para poder responder. Siempre la oración para nuestro Padre es mantenernos libres de todo contagio, ¿verdad? Pero puede darse la situación para cualquiera de nosotros y tenemos que estar siempre preparados. Muy bien.
Vemos ahora entonces sobre algunos detonantes de enfermedades respiratorias de los cuales Carla ha hablado, que vale la pena rescatar en esta noche. Es importante para nosotros el mencionar de que todos estos desencadenantes son factores externos que juegan con nuestra salud. Vemos ahora, por ejemplo, el órgano que se ve atacado de acuerdo a la patología y los síntomas que se presentan con más frecuencia. Les recomiendo tomar una foto por si alguien tiene problemas de alergia para que pueda identificar las variaciones que se presentan en las condiciones alérgicas y las condiciones respiratorias. En la mayoría de casos, en una conjuntivitis alérgica, nosotros tenemos padecimiento a nivel de los ojos que se manifiesta con lagrimeo y picor. En la rinitis, el foco o el órgano afectado, la nariz, en la mayoría de casos con secreción nasal, con picazón, con estornudos, con congestión y con goteo. Era lo que me preguntaba doña Rosita. Ahí estamos parados sobre la rinitis. Una urticaria o dermatitis, que es una reacción alérgica que se manifiesta a nivel de la piel con picazón, enrojecimiento, edema e irritación. El asma bronquial, que es otro tipo de reacción a nivel bronquial, que representa en los pacientes que la sufren tos, ahogos y sibilancias. Y la anafilaxia, que es una reacción de acuerdo a un medicamento, a algún alimento o alguna sustancia que entra en contacto con nuestro cuerpo. Esta afecta a todo el organismo. En la mayoría de casos hay picazón, dificultad, respiración, enrojecimiento y mareo. Nosotros hablamos entonces de reacciones alérgicas y les vamos dando grados. Las de grado 1, grado 0 son las que vemos a nivel de la conjuntiva de los ojos y las más severas, que son las que llevan al choque anafiláctico y que requieren del paciente la hospitalización. Esto solo para que encontremos algunas referencias perdidas con respecto a este tema. Ahora, vamos a empezar a analizar información encontrada. Creo que vale la pena recordar cuáles son los lugares de mayor riesgo de contagio de COVID-19. Les hago este recordatorio porque muchos de nosotros hemos perdido tal vez el norte con algunos. Uno de ellos, el uso del transporte público. Hemos visto ya más gente en el transporte público. Sé que muchos de los que están acá conmigo en la noche no lo utilizan, pero hay otro punto en el que sí nosotros podemos caer en un muy alto riesgo de contagio, que es las reuniones familiares o con amigos. A mí me decían, sí, pero todos los que nos vamos a reunir estamos confinados. ¿Quién da fe de esto? ¿Con quién se han reunido ellos ayer? Voy a citar ejemplos porque vale la pena seguirlos. Tuvimos el caso de una paciente que se reunió solo con sus familiares confinados en un almuerzo la semana pasada, y de ese almuercito resultaron 6 pacientes enfermos de COVID, porque resulta que una de las sobrinas no estaba confinada, estaba trabajando y ella fue el foco de contaminación para todos los demás. Bares y discotecas que ya sabemos que no se deben de frecuentar en este momento, al igual que eventos religiosos o eventos masivos. Hay que tener cuidado con las plazas de mercado, especialmente con el distanciamiento social. Y ya vimos del riesgo de los gimnasios, especialmente en la zona de Naranjo, zona 11, aunque todos los gimnasios representan riesgo. No es el tipo de gente, sino que es el volumen de gente que está llegando a los gimnasios. Entonces vale la pena decir de que como ya hay contacto directo, no vale la pena arriesgarse de momento. El alto nivel en los bancos, recuerde usted desinfectar el dinero, desinfectar sus manos después de que ha tocado la cápsula, es un punto bien importante. Si se va a subir a un ascensor, trate de llevar una llave y que sea la llave la que tenga el contacto con el botón, y siempre guardando las normas de asepsia de manos y de artículos que usted se meta después en la bolsa. Los cines y los supermercados, que ya sabemos del riesgo que representan, preste atención a los alimentos. Universidades, colegios y escuelas que sabemos que no van todavía y que de acuerdo a declaraciones también en esa misma conferencia de prensa que les presenté, irán de seguro hasta mediados del otro año a clases. Medio alto, oficinas con cubículos de menos de 2 metros, empresas de producción, cuidado con las peluquerías, cuidado con los salones de belleza. No estoy en contra de la moda, pero sí estoy en contra de arriesgarse. Centros comerciales, restaurantes, consultorios médicos, representamos un alto nivel de riesgo. No es que no querramos recibir a la gente, es que no queremos arriesgarlo. Y no nos gustaría que alguien se llevara un susto por una necedad. Entonces vale la pena decir de que estamos atendiendo 2 o 3 días a la semana y usted puede programar su cita desde luego, siempre respetando los horarios. Para nosotros es muy importante que si usted nos va a visitar, respete su horario de consulta. Porque si no, lo que sucede es de que ya se nos entrampan más personas en la clínica y eso representa un riesgo para ustedes que no vale la pena correrse. Riesgo bajo, vías públicas, transporte en bicicleta y en su casa. Entonces guardadito se ve más bonito. Ya aguantó 7 meses, el quedarse otros 2 meses más ahí no le va a afectar en nada. Solamente sea precavido, por favor. El abordaje, desde luego, de cualquier patología es individual.
al igual que el tiempo de duración de la enfermedad, que depende en la mayoría de casos del estado funcional del paciente. El tiempo de convalecencia se define con la colaboración y la disposición de cambiar los hábitos del paciente. Y aquí quiero recalcar un poco, porque desgraciadamente muchos pacientes cuando ya están enfermos se convierten en poco colaboradores. No prestan atención a su dieta, comen cosas que no deberían de comer. Tuve el caso de un paciente el día de hoy en la mañana que había estado muy bien de su dieta y triglicéridos y colesterol hoy estaban súper disparados. Entonces, es muy fácil salirse del entorno saludable y desde luego nuestro cuerpo termina pagándolo caro. Entonces, vale la pena recordar de que todos los abordajes que hacemos en medicina integrativa son desde el corte individual. El tiempo de duración depende del estado funcional del paciente. Y aquí voy a hacer un alto nuevamente para ir a nuestros sistemas de detección de enfermedad. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de presentarles a ustedes este software que para nosotros es importante y que representa una herramienta valiosa para poder hacer el diagnóstico. El software se llama Iris Search Pro y vamos a tomar un modelo como ejemplo. Voy a tomar un modelo al azar para que ustedes tengan la opción de poderlo ver. La idea de poder tomar este modelo al azar es poder presentar una medición y cómo es que se realiza el sistema de control. Acá tenemos gráficas de una buena cantidad de pacientes. Tomaré una al azar. Vamos a tomar esta. A ver qué tal nos va porque el ojo se ve bien despejado. Nosotros tomamos la imagen por medio de una cámara. Se puede coordinar de que usted pase por la clínica solo a tomar su imagen si no quiere llegar en horario convencional. O podemos encontrar algún otro mecanismo para que usted pueda programar su cita y nos visite. Tomamos la foto de su ojo, le decimos a la computadora que analice el sistema. Automáticamente la computadora captura la imagen y a partir de ahí nos dice qué es lo que está pasando con su cuerpo. Un examen bastante rápido. En el caso de este paciente tenemos problemas a nivel del aparato reproductor. Si vamos a ver, su sistema respiratorio está en 35, lo normal es de 29 a 47. Vamos a ver si presenta algún órgano con problemas. Vemos que hay 2 órganos con problemas. En este caso, los bronquiolos un poco congestionados y las cuerdas bucales, molestias en la garganta. Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, el aparato reproductor de este paciente, un paciente con problemas en la circulación de su órgano sexual, alteraciones a nivel del sistema nervioso, su centro de energía cayéndose y su centro de la palabra. Si vamos a ver su sistema linfático, se encuentra todo en orden. Su sistema glandular con algunos problemas en el manejo del estrés. Luego, a nivel estructural, dolor en el cuerpo, dolor franco en algunas zonas como espalda media y espalda lumbar. Y desde luego, algunas otras zonas sufriendo también, como la espalda alta, la espalda media, la zona de los muslos, un poco de dolor en los pies y en las rodillas. Entonces, este sistema es un sistema muy versátil que en un corto periodo de tiempo nos permite poder hacer un análisis. Desde luego aquí la recomendación va a ser que el paciente mejore la cantidad de agua pura, porque eso es lo que está volviendo lento el drenaje. Y si vamos a ver la zona digestiva, presenta una relación alterada a nivel del colon descendente. Hay un entorno circulatorio que se encuentra dentro de los rangos 47, el rango máximo es 47, entonces este paciente necesita un poco de actividad física, algunos medicamentos para mejorar su movimiento linfático y para modular el dolor. Esto es un análisis de lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de diferenciación? El proceso de diferenciación es un proceso todavía un poco más complejo, diría yo, porque requiere de un seguimiento diferente para los síntomas que el paciente presenta. Entonces voy a mostrarles la base de datos que nosotros utilizamos. Esa base de datos se llama radar. El radar es un sistema de diagnóstico computarizado, es una de las bases profesionales más grandes que hay a nivel del mundo y nosotros tenemos la suerte de que todos tenemos un radar instalado que nos permite poder ver los síntomas de los pacientes. Por ejemplo, hoy llega una señora y me dice, Francisco, tengo una tos seca que no se quita con nada. Veamos qué remedio nosotros podemos ofrecerle de tos seca. Le preguntaré entonces cómo mejora o cómo empeora para hacer los síntomas más específicos. Y por ejemplo, que me diga de qué es en la mañana. Acá nosotros tenemos la opción, si es al despertar, de 76 medicamentos que incluye la rúbrica completa. Acá tenemos 72 medicamentos al despertar, tenemos solamente 6 medicamentos.
estos medicamentos se tabulan de una manera ordenada dentro del sistema. Vamos a agregar un par de síntomas más para que ustedes tengan la opción de poderlo ver. Voy a agregar un síntoma más y este lo vamos a poner en un gradiente diferente. Y luego vamos a ver el resumen de los síntomas. Acá me dice qué medicamento es el que tengo que usar. Veamos las características de la tos de la señora. Aquí es donde nosotros revisamos los datos que los pacientes nos presentan. Denme un segundito. Me cargó la enciclopedia. O sea, me está llevando a buscar en los libros de una vez este caso. Voy a regresar. Aquí está. Vamos a regresar entonces a ver las características de este paciente. Acá me sale toda la información. Es un medicamento para condiciones respiratorias, para corazón y glándulas. En el caso de la tos, si vemos las generalidades, hay una tos seca, gruposa, garrasposa, que mejora bebiendo o comiendo, especialmente cosas calientes. Entonces, es así como nosotros determinamos qué medicamento es el que tenemos que usar. En este caso, por ejemplo, tenemos 41 medicamentos que podrían ser la solución para este caso. Y si agregáramos, por ejemplo, algunos otros síntomas como menopausia, que suele ser un síntoma muy común en las mujeres, y si agregamos, por ejemplo, síntomas de la mente, como trastornos por pena silenciosa, por preocupación silenciosa, automáticamente nosotros estamos haciendo ya una integración de síntomas y el medicamento que va a salir es el que corresponde a Natrum. Este paciente puede tener problemas de tos, puede tener resequedad en todas sus mucosas. Acá están todos los síntomas, una respiración asmática con suspiros, sensación de palpitaciones en el pecho. Pero es así como nosotros llevamos a cabo el análisis. O sea, los remedios no se escogen al azar. Es una búsqueda controlada, una búsqueda rectificada, muchas veces comprobada por medio de la computadora. Quiero mostrarles a ustedes, por ejemplo, si alguien llega con síntomas y sus síntomas son más mentales que físicos. Yo puedo preguntarle a la computadora cómo analizar los síntomas mentales. Si, por ejemplo, quisiera preguntar cómo pensaría mi maestro, ahí el maestro me recomienda qué medicamentos son los que tengo que usar y por qué condiciones. Entonces es un software muy completo que nos permite hacer un análisis en un corto periodo de tiempo. Desde luego tenemos también herramientas que nos permiten revisar literatura. Por ejemplo, esta es la literatura que revisamos en español. Pero es solamente para mostrarles a ustedes de algunas de las herramientas que tenemos disponibles en la clínica. La idea de mostrar estas herramientas es para que ustedes se den cuenta de que, a pesar de que pareciera que solamente estamos platicando, se hace un buen seguimiento de los casos y una elección de medicamento de acuerdo a una técnica en específico. Hablemos ahora de condiciones típicas y atípicas de enfermedad. Una condición típica es lo que nosotros esperaríamos ver. Una condición atípica es lo que nosotros no vamos a ver nunca y que podría ser la variación del síntoma. Por ejemplo, en los problemas respiratorios, en la mayoría de casos nosotros esperaríamos de que la condición típica de los problemas respiratorios fuera el aparecimiento agudo y súbito de los síntomas. Ahora, si es un síntoma que se presenta con cierta frecuencia, ya en la manifestación de enfermedad es atípica. La fiebre, por ejemplo, podría ser una condición típica de las afecciones respiratorias, aunque en algunos casos es moderada. La tos podría parecer una tos productiva, que está todo el tiempo haciendo mella en el paciente, mientras que una tos irritativa, que se presenta, por ejemplo, en condiciones de alimentación o de bebidas calientes o de polvo o de ciertas horas del día. La expectoración, desde luego, que nos marca a nosotros la condición del padecimiento, el tipo de dolor. Por ejemplo, si hay un dolor profundo en los pulmones, hablamos de una condición típica de un problema respiratorio, pero si tenemos una molestia en la tráquea o a nivel bronquial, sensación de opresión, ese es un síntoma atípico. Cuando ya vamos a la auscultación, los crépitos o ruidos en la enfermedad pulmonar típica están presentes. En la atípica se presentan más o menos. Las sibilancias se presentan en la condición atípica muy alta, y en la típica muy baja. Y los agentes, cuando se producen infecciones, la condición típica de las afecciones respiratorias son agentes bacterianos, y en la atípica muchas veces hongos, polvo, micobacterias, virus, algunas otras condiciones. Entonces hay parámetros que nosotros utilizamos de relación. Dentro de las manifestaciones clínicas de las enfermedades que nosotros solemos ver, evaluamos cómo se encuentra el sistema en totalidad, cuáles son los datos respiratorios que el paciente presenta, si existe alguna relación gástrica, esto para hacer énfasis en el punto que Francisco presentaba,
el día de hoy de que todas las condiciones respiratorias están vinculadas a trastornos gastrointestinales y desde luego los datos cutáneos y neurológicos que nos van a marcar a nosotros cuál es la respuesta que tenemos que tener en el cuerpo. Si vamos a ver, por ejemplo, el mecanismo de defensa, diríamos de que la mayoría de los gérmenes van a entrar por inhalación. En el caso de los virus, que es lo que está siendo más frecuente, nuestro mecanismo de defensa es el moco, los estornudos, la tos. Por eso, si usted está en algún lugar y empieza a escuchar que alguien estornuda, que alguien está blanqueando su garganta todo el tiempo, aclarándola, aléjese de ahí, porque puede haber inhalado un virus y ese virus está colonizando a ese nivel. Desde luego, el riesgo de infección es alto, entonces vale la pena observarlo. Si, por ejemplo, el agente fue por aspiración, por estar mucho tiempo dentro de ese campo, entonces la producción de moco, la producción de una tos crónica se va a dar en lesiones aspiratorias. Y en lesiones hematógenas, o sea, infecciones por medio de virus o de componentes que llegan a través de los fluidos del cuerpo, hay una alteración de las inmunoglobulinas y va a tener que ver mucho con el comportamiento humoral, con la condensación de toxinas en el cuerpo. Entonces vale la pena tenerlo presente. Si usted está en la calle, oye que alguien está aclarando la garganta, tosecitas cortas, aléjese de ahí, porque ese paciente puede haber inhalado un virus o puede estar en un proceso de contagio que se vaya convirtiendo cada vez en más fuerte. Veamos ahora, por ejemplo, las neumonías. El concepto de neumonía es un concepto general, una inflamación pulmonar en el espacio alveolar, en todos los espacios del interior de los pulmones. En la mayoría de casos causado por un agente infeccioso, en este caso virus, bacterias, micoplasmas, que son tipos de hongos, clamida, que es otro tipo de hongo, parásitos, que van a ir a afectar directamente a la vía respiratoria. Eso es lo que nosotros conocemos como una neumonía. La etiología de las neumonías está vinculada con el aparecimiento de algunos virus que nosotros conocemos. Es muy de temporada, por ejemplo, que entre los meses de noviembre y diciembre nosotros veamos la presencia del virus sincital respiratorio, del adenovirus. Los virus de parainfluenza y virus de influenza aparecen también en esta zona donde la humedad empieza a aumentar, así como los rinovirus, los coronavirus, que son los que estamos viendo ahora. Por eso esperan de que en unas 3 semanas en los Estados Unidos eso esté a reventar de casos contagiados, porque la condición de humedad va a cambiar mucho. Acá en Guatemala tiende a cambiar. Estamos viendo, por ejemplo, la tormenta que se presentó hoy en la tarde, que es propicia para que el coronavirus se pueda esparcir con más fuerza, y especialmente en los departamentos donde las lluvias empiezan ya a ser copiosas. Entonces vale la pena tener cuidado y tenerlo presente. Esto es lo que nosotros vemos normalmente en una época a la que nosotros llamaríamos, ¿qué? Otoño, ¿no? Invierno. ¿Cómo llamaríamos esta temporada? Sería invierno para nosotros, ¿no? El final del invierno. Pues yo comúnmente le digo temporada fría de fin de año. Sí, digamos que es un porque invierno. Nosotros solo tenemos 2 estaciones, que son el verano y el invierno, ¿verdad? Final del invierno, que se marca como una temporada fría, que es precisamente los meses de noviembre, diciembre y enero, ¿verdad? Muchas veces hasta la primera quincena de febrero. La condición del frío va a empeorar. Entonces, por favor, cuidado, protéjanse, tal y como Carla les mencionaba, lejos de los elementos. No debe ser ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. La idea de hacer un recordatorio de todos estos procesos es para que usted los tenga en cuenta. Al hablar del resfriado común, por ejemplo, sabemos de que tiene una etiología viral que está caracterizada por catarro a nivel de la nariz, estornudos, irritación nasofaringia, fiebre, es un tiempo autolimitado el que el virus tiene y puede tener complicaciones que van a depender mucho del estado de salud del paciente. La pregunta que va a surgir desde luego va a ser: ¿y cómo diferenciar un resfriado común del coronavirus? Pues mire, realmente con el aparecimiento, diría yo, con el comportamiento del virus, porque el coronavirus tiene un comportamiento diferente. Mina la condición del paciente y no se queda solamente con los síntomas respiratorios. Aparecen algunos síntomas adyacentes, uno de ellos la fiebre exagerada en el cuadro de incubación. Y aparte de eso, el cansancio, el agotamiento y la dificultad respiratoria que aparece muy rápidamente, cosa que no se presenta en los virus respiratorios de resfriado común. De las etiologías, los rinovirus son los que causan del 30 al 40% de los resfríos convencionales, algunos adenovirus o parainfluenza o coxsackie virus, los ecchovirus, la influenza A y B, que es la gripe de la que nosotros conocemos, y en algunos pacientes el micoplasma. Hemos visto muchos pacientes con micoplasma por la presencia de humedad en las casas.
Si su casa tiene un entorno húmedo y usted está respirando, ese honguito que se forma en la humedad se llama micoplasma y se queda en sus pulmones. Es esa tos ingrata que no se quita con nada y que se pone peor cuando el cambio de clima aparece. A nivel epidemiológico, nosotros diremos de que se presenta en edades extremas de la vida, muchas veces en niños muy pequeñitos o en adultos muy grandecitos, en la zona de invierno, cuando hay un hacinamiento a nivel del hogar, en el caso de las guarderías que no están funcionando ahora y desde luego en condiciones de contaminación que son un poco más altas de lo normal. La entrada, desde luego por la vía mucosa, nasal y conjuntiva, la replicación se lleva a cabo a nivel de la garganta y de las vías respiratorias. La diseminación se da por contigüidad, entonces hay que tener cuidado, no tener a alguien muy pegadito, y el daño que se está produciendo es a nivel del epitelio respiratorio, que vale la pena tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de la influenza, decimos de que son las responsables del 10% de las neumonías en la época invernal, escolares y adolescentes con influenza clásica. La tasa de mortalidad es de 80-90 en 65 años, o sea que es bien alta. Desgraciadamente, en esta semana ya se han documentado algunos casos de influenza y coronavirus, H1N1 y coronavirus, dengue y coronavirus. Eso sí habíamos tenido aquí en Guatemala. Ya habíamos tenido dengue y coronavirus, pero nunca influenza y H1N1. Entonces hay que tener cuidado. Influenza y coronavirus y H1N1 y coronavirus. Exacto. Diagnóstico, desde luego, se hace por medio de la serología, por medio de una prueba de PCR, algunos tratamientos, algunos retrovirales que aparecen ahí mencionados. Y en el caso de la neumonía atípica, que es una neumonía que no se comporta de manera habitual, en la primera semana nosotros tenemos un inicio gradual con el aparecimiento de fiebre, dolores de cabeza, malestar, faringitis y tos. En la segunda semana ya empiezan a aparecer los síntomas un poquitito más localizados, la cefalea, la fiebre y el malestar, pero se va resolviendo con el tiempo, cosa que no sucede con coronavirus. Coronavirus, en lugar de empezarse a resolver en la segunda semana, se complica. El aparecimiento de una tos productiva o por prurito en la garganta, los crépitos y la dificultad de ventilación nos hablan a nosotros de un diagnóstico de rayos X necesario para ver si hay infiltraciones a nivel de los pulmones. En la tercera semana los signos y los síntomas de la neumonía se resuelven, pero la tos podría persistir, cosa que no sucede con coronavirus. Entonces son síntomas que hay que tener en claro y si alguien ha tenido antecedentes de neumonía atípica, pues hay que revisarse antes de caer en crisis. Acá vemos algunas de las fórmulas que nosotros usamos en clínica. Esta fórmula de inmunoestimulante digestivo es una de las fórmulas nuevas que nosotros tenemos en clínica. Tenemos esta fórmula que está compuesta de Yantén, canafístula, manzanilla, jengibre y equinacia, y el nogal, que es un producto importante para inmunomodular y para restaurar el flujo de líquidos a nivel del pulmón. El Yantén, que sabemos que es un antibiótico, al igual que la cañafístula. El jengibre, que sabemos que es un inmunomodulador, y la equinacia, que es un estimulante del sistema inmunológico. Tenemos también nuestra fórmula expectorante, quien la ha probado sabe que tiene un sabor un poco fuerte, pero que es bastante beneficiosa. Dentro de sus componentes tiene el ajo, que es un producto que por la presencia de alicina va a favorecer el trabajo respiratorio. La fórmula pulmonar, que desde luego está presente en la mayoría de las recetas que nosotros hacemos en este tiempo, a partir de una planta que se llama pulmonaria y de otra planta que se llama ahogadera. Esta planta que se llama ahogadera es para quitar esa sensación de ahogo que los pacientes suelen tener. Hay fórmulas en jarabe y fórmulas en cápsulas. Acá está la composición de la fórmula expectorante de la que nosotros solemos comercializar. Contiene eucalipto, menta, ajo, cebolla, limón, ortiga y pulmonaria. Una fórmula bastante completa que está a su alcance en la clínica. Se puede usar como preventivo. Todo se puede usar como preventivo. Pero depende mucho de en qué condición se encuentre usted. Entonces, denos la opción de poderle hacer las recomendaciones individuales. Debemos de tratar de evitar el automedicarnos, entonces vale la pena que usted siga los consejos de estos sus servidores. ¿Cómo trabajamos en homeopatía? Ya hablamos de la repertorización, se detecta el terreno biológico afectado, se identifica la personalidad de su enfermedad de acuerdo a los síntomas que presenta y luego estratificamos el abordaje del paciente. Este es el proceso que nosotros solemos tener para el abordaje de la enfermedad en homeopatía. Dentro de los productos homeopáticos, fósforos, pulmonaria, sulfur, silicia,
el Licopodium, que son medicamentos importantes de los famosos policrestos homeopáticos que pueden ayudarnos a trabajar en ese terreno biológico afectado y a resolver esos síntomas individuales que usted presenta. Esto es lo que teníamos para ustedes en esta noche. Esperamos de que el material que se haya presentado les haya guiado un poco sobre las enfermedades respiratorias y me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, que nos la haga llegar por medio del chat. Vamos a ver. Es que no logro ver el chat. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué dice el chat? Buenas noches. Soy de un departamento. ¿Cómo hago para adquirir algunos productos y el envío? Usted nos llama al 2212-7717. Ahí usted puede programar su cita. La hacemos vía telefónica, la hacemos vía Zoom, si usted la necesita. O si solo necesita los medicamentos, pues puede llamar a este número y ya el personal de clínica se encarga de coordinar el envío de sus medicamentos hasta donde usted se encuentra. Ese es el camino que deberíamos de seguir. Nosotros se lo enviamos con mucho gusto hasta la puerta de su casa. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, mis queridos amigos, en esta noche? Perdone. ¿No? No se nos queda nada en el tintero, ¿verdad? Yo creo que no se nos queda nada. Veamos. Recuerde, por favor, lo importante que es también para evitar estos problemas respiratorios, el que usted esté cambiando constantemente su mascarilla, ¿verdad? Recuérdese que la mascarilla, así como se puede convertir, así como es una barrera de protección, si usted no la cambia y no la manipula adecuadamente, se puede convertir también en el medio de contaminación, porque precisamente en la capa externa, o sea, en la que queda aquí afuera, es donde se van a adherir todas las bacterias y todos los virus. Entonces, por favor, nunca la toque de esta zona, quítela por los lados y claro, utilícela nada más la cantidad de tiempo que está recomendada de acuerdo al tipo de mascarilla que usted suele utilizar. La idea de la reunión del día de hoy era presentar a ustedes algunos datos. Vamos a ver. Algunas cosas. Buenas noches. ¿Cómo se usan los florales de Bach? Bueno, los florales de Bach se prescriben o se recetan de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los disturbios emocionales que cada persona tiene. De tal manera existe una línea de florales que trabaja el miedo, una línea de florales que trabaja, por ejemplo, la cólera y la ira, ¿verdad? Entonces, y se hacen diferentes combinaciones también, ¿verdad? Esto ya se hace específicamente, es un trabajo que hacemos los terapeutas de florales de Bach, porque tenemos que buscar que los florales que combinemos sean precisamente los que el paciente necesita, pero también que tengan sinergia entre sí, o sea, que puedan funcionar unos acompañados de otros, para no hacer que en el cuerpo se cree disturbios en vez de equilibrio, ¿verdad? Se administran por vía oral, se presentan en gotas. Claro, aquí existen algunas gomitas que son de Rescue Remedy, que es la única presentación adicional que tenemos a las gotitas. En la clínica pues tenemos algunas presentaciones en globulis también, o sea, pastillitas, chochitos de lactosa. Pero en países desarrollados pues ya las encontramos en chicles, en dulces, híjole, en un montón de presentaciones. Es maravilloso ver esa gama que tienen. Algún día, y no pierdo la esperanza, pero así es como funciona. Se administran en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades, varias veces al día. Lo importante del floral no es la cantidad, sino que la frecuencia con la que se use. Muy bien. Voy a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Podrían ampliar el tema de los patógenos? Existen muchos patógenos. Yo me pasaría aquí toda la noche platicando de patogenesia porque la patogenesia respiratoria es muy amplia. Al hablar de los cilios nos referimos a las patitas de fijación. Los cilios son una serie de prolongaciones móviles que son cortas y muy numerosas en algunos organismos eucariotas y que les sirven para fijarse de la mucosidad o de la parte externa. Hay un video muy bueno de YouTube que se llama Prosimbio. Sí, Prosimbio. Ahí nos da toda la plática. Toda la explicación de cómo se fijan. ¿Verdad? Sí, de cómo se fijan las bacterias. Y ahí están precisamente
sale la explicación de los cilios, pero cuando hablamos de patógenos estamos hablando de todos aquellos agentes externos, ¿verdad? Que definitivamente en el momento que ingresan a nuestro cuerpo van a causar desequilibrio que equivale a enfermedad. Si nosotros usamos Engistol, nosotros usamos una fórmula mejorada de Engistol que es muy similar a la original. Tiene un componente más. Tiene un componente más. Tiene un componente más que el Engistol, o sea, por eso es que decimos que es una fórmula mejorada, que definitivamente lo que hace es aperturar toda nuestra estructura celular para que nuestro sistema inmunológico pueda tener mejor capacidad de respuesta. Un preventivo importante. Nosotros lo mencionábamos en la reunión de la semana pasada como una opción de prevención importante porque estimula la fagocitosis y estimula el sistema inmunológico. Así es. Mis hijos amanecen con la nariz sumamente congestionada y estornudadera. Esto ya tiene un mes más o menos. ¿Puede darme un remedio casero, por favor? Son adolescentes. Quite harinas, quite azúcares y quite lácteos. Ese es el remedio más claro que yo le puedo dar para poder quitar esas molestias. Muchas veces nosotros consumimos alimentos que lo que hacen es producir inflamación a nivel del tracto digestivo y la inflamación el cuerpo la combate produciendo moco. Entonces, eliminen los alimentos proinflamatorios, denos la oportunidad de usar una fórmula antialérgica en jarabe y en gotas. Una fórmula de rinitis podría ser una muy buena solución y una fórmula desintoxicante del aparato digestivo y creo que eso va a ser suficiente. ¿Tú quieres agregar algo más? Sí, el trabajar la parte alimenticia es importantísimo en las alergias. Definitivamente hay que evaluar también que estos chicos no estén teniendo problemas a la hora de evacuar. Si son personas con estreñimiento, definitivamente las alergias se van a activar, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente empieza a tener defecaciones normales que superen 2 defecaciones al día, pues lógicamente el sistema va a mejorar y va a perder esa sensibilidad que está teniendo. El uso también de la cocción de la semilla de zapote. Busque un zapote, lave bien lavada la semilla con un pastito, con agua y jabón, quítele bien todos los agentes o sin jabón, solo con agua, póngala a cocer, espere a que esa agua pinte más o menos de color rosa, ¿verdad? Así palidito, y entonces ya la saca y de esas gotitas a temperatura ambiente va a ponerle de 2 a 3 gotitas en cada fosa nasal. Déjeme decirle que es sumamente fuerte, sumamente ardoroso el utilizar el remedio. Se usa 2 veces al día y pues va a venir una descarga de mucosidad purulenta de todo lo que se puede acumular a nivel de los senos. Que si se puede hacer virtual, me imagino que se refiere a la cita, ¿sí? Se puede hacer virtual, usted la programa y con mucho gusto lo hacemos. Buenas noches. Si alguien amanece estornudando casi a diario, ¿cuál es la causa? En la mayoría de casos es digestiva. Tiene que ver con producción de inmunoglobulinas y esta se da a nivel del aparato digestivo. Entonces hay que revisar, yo haría un examen de heces completo y haría una prueba de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M e inmunoglobulina A para tratar de delimitar cuál es la condición de alergia que está produciendo los estornudos. Luego, doña Rosa Andrés, ¿el vinagre blanco es el vinagre de manzana o el vinagre que producen unos animalitos de azúcar? No, el vinagre blanco se llama vinagre blanco y solo así se conoce. Se compra en abarroterías, en supermercados, vinagre blanco, ¿verdad? Y es el que se usa precisamente para procesos de limpieza y desinfección. Si usted no quiere utilizar cloro para lavar sus sanitarios o las losas de los azulejos del baño, puede utilizar esta combinación de vinagre blanco. Le va a ir muy, pero muy bien. En cuanto al garraspeo de garganta que se presenta solo al despertar todas las mañanas, podría ser un virus. Es más una condición alérgica y podría estar vinculado con bacterias más que con virus. Si su orden bacteriano bucal, por ejemplo, es muy alto, podría ser de que haya una condensación muy alta en los filtros de la garganta, que en este caso son las amígdalas, y que eso sea lo que produzca el campo de irritación. Otra condición sería la hidratación. Y otra condición podría ser una alergia estacional o reflujo gastroesofágico. Hay muchas personas que no tienen ningún síntoma. Ellos nunca perciben la acidez. ¿Y cómo se dan cuenta que tenían reflujo? Porque empiezan a tener problemas a nivel de garganta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en el periodo de la noche, cuando están en posición acostada, ¿verdad? Entonces empieza ese ácido a subir y lógicamente en la mañana cuando se despiertan están con la sensación de... porque el ácido que ha subido pues les ha quemado, ¿verdad? El tejido a nivel de garganta. Entonces siempre hay que evaluar todas las condiciones. Condiciones bacterianas a nivel de las amígdalas, estamos hablando hacer una prueba de antistreptolicinas,
Hay que evaluar la condición del reflujo gastroesofágico, a ver si se tiene esa condición, y claro, si todo eso está limpio, pues lo más seguro es que estamos padeciendo algún tipo de alergia. Por favor, ampliar cuáles son los alimentos proinflamatorios. Dentro de los alimentos existen órdenes. Hay algunos alimentos que suelen producir en el momento que son consumidos inflamación en nuestro cuerpo. Una gran cantidad de carbohidratos son de este equipo. Nosotros solemos decir de que las harinas son proinflamatorias porque lo que van a hacer es favorecer ese proceso a nivel de nuestro cuerpo. El aumento de levaduras, el proceso que se lleva a cabo en su transformación enzimática es un proceso proinflamatorio. Al igual que el azúcar es un proinflamatorio a nivel de nuestro cuerpo. Y los lácteos, porque son productores todos de moco. Muchas veces los pacientes quieren quitarse el moco de encima y lo que hacen es tomar más lácteos, tomar leche, y realmente si nosotros somos observadores, y esto lo hemos hablado ya en los programas de radio, somos el único mamífero que utiliza la leche a lo largo de toda su vida y el único que después del destete la sigue usando. Yo no sé quién nos dijo a nosotros de que la leche era un buen alimento. La leche sigue siendo un buen alimento para un ternero, no para un humano. Si nosotros usáramos leche de vaca, leche humana en lugar de leche de vaca, eso sería mejor para nosotros, pero la leche de vaca tiene un alto contenido de grasas y un alto contenido de una sustancia que se llaman caseinatos, que son proinflamatorios a nivel del tubo digestivo. Otro punto importante es que muchas veces nos vinculamos al uso de la leche teniendo como excusa o pretexto el que necesitamos calcio. Déjeme decirle que la leche no es el elemento que más calcio puede aportar a su organismo, ¿verdad? Existen otros agentes que tienen altísimos niveles de calcio sin que usted tenga, pues, precisamente que pasar por un lácteo, ¿verdad? Puede usted preparar una formulación de soya o una formulación de almendras que funciona muy, pero muy bien, y eso lo hace acompañar de 2 cucharaditas de ajonjolí licuado. Esas 2 cucharaditas de ajonjolí licuado le van a proporcionar de 10 a 15 veces la cantidad que puede tener de calcio una leche de origen animal. Flores de Bach, se pueden hacer vitislú. No sé qué sea vitislú, perdone usted, pero ese término sí no me parece conocido. ¿Cómo dijeron que se llamaba la planta para la nariz congestionada, que se ponía a hervir y esperar a que el agua se ponga de color rojo? No es planta. No, no es planta, es la semilla del zapote y no es de color rojo. Que pinte el agua de color rosa, ¿sí? O sea, toma una coloración como rosadosa, y cuando tenga esa coloración es el momento preciso de apagar. Y se saca la semilla. Se saca la semilla. Esa semilla no se machaca, sino que se tiene que dejar llevar al primer hervor. Así es. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Perdonen ustedes. Voy a dar la opción para que alguien, para que hablamos micrófono. No, mejor solo me quedo con el chat, porque lo que sucede es de que no tenemos micrófono externo nosotros acá y nos va a costar escuchar un poco sus preguntas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Ha sido un gusto el contestarlas, o sea, para nosotros es importante que ustedes participen. No, magnífico el que exista esta zona de preguntas, porque eso quiere decir que realmente la plática está causando un impacto, ¿verdad? Que verdaderamente tenemos esa retroalimentación. Las flores de Bach sí se pueden prescribir de forma virtual. Habemos en clínica 2 terapeutas de florales de Bach que trabajamos de manera virtual y solo una que trabaja de manera física, ¿verdad? Pero estamos a la orden. Sí, es importante siempre con las flores de Bach pues darle seguimiento, porque es muy probable, funciona muy parecido a la homeopatía, entonces puede ir limpiando como las capas del ser humano y, por ejemplo, después de quitarnos una gran rabia o ira que está reprimida, posiblemente venga ahí la limpieza de un sentimiento de inferioridad o un problema de desamor. Entonces, así es como funcionan. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces nos quedamos con una única prescripción de florales de Bach, ¿verdad? Y no es así como se deben de trabajar. Hay que seguir, hay que ahondar, y realmente cuando trabajamos las emociones, muchas veces en automático resolvemos los conflictos físicos. Nosotros podríamos quedarnos hablando acá de afecciones respiratorias y de complicaciones, como ustedes pueden ver. Hay mucho material que tenemos disponible. Pero ¿puede repetir lo de la ajonjolí? Sí, si usted va a utilizar una leche de soya o una leche de almendra, pues puede a esa formulación, que realmente no es una leche, pero sí es un compuesto que se asemeja a la leche,
Por ejemplo, hace usted su escurrido de almendras o soya, ya tiene su extracto, y entonces pone su vaso de leche de soya que se va a tomar, digámoslo así, y ahí coloca las 2 cucharadas de ajonjolí, lo pone a licuar, lo cuela y eso ya lo consume. El ajonjolí es un elemento que tiene un alto contenido de calcio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, mis queridos amigos? Vamos al pendiente. Bueno, no habiendo entonces más preguntas, de forma preventiva, ahora que se inicia la época de aire y de frío, ¿qué podemos tomar? Hay una fórmula muy interesante que nosotros hemos recomendado. Es una combinación que se hace en medicina china de 3 plantas importantes. La combinación se hace por medio de jengibre, canela y clavo. Se agarra de jengibre una porción de una falange, se agarra de clavo de 6 a 7 clavos de olor y de canela una raja. Se pone a cocer todo en 2 tazas de agua y esto se puede tomar 2 veces al día. Eso va a mantener el calor en la vía respiratoria y nos va a ayudar a nosotros a que los pulmones no se resfríen. Si alguien por alguna condición se moja, recuerde de lo importante que es el hacer baño de pies calientes después de haberse mojado o tomar un baño caliente. No se olvide de tomar algo que permita que su cuerpo recupere el calor y esta es una buena mezcla. Canela, jengibre y clavo de olor, ¿verdad? Así es. Voy a hacer algo rapidito, dame un minuto, por favor, Francisco. A ver qué nos trae la doctora Carla. Si alguien tiene alguna otra pregunta más, va a ser un gusto el poderla leer acá. Quiero agradecerles desde luego que se tomen el tiempo de estar con nosotros acá. Platicábamos con Carla ahora y me gustaría escuchar su opinión, ya que ustedes están acá, de qué importante es para usted tener una reunión cada semana o cada 15 días a partir de este periodo. Nos gustaría escuchar su opinión y que por favor nos digan ustedes si quieren que sigamos con la frecuencia semanal o las presentamos cada 15 días. Si me dejan su comentario en el chat, para nosotros va a ser de mucha importancia. Sabemos que hay personas que ya están trabajando, que apenas 7:30 van camino todavía de vuelta a casa, ya les quitaron el trabajo en casa, entonces buscando el que puedan estar presentes o que ustedes sugieran, ¿verdad? No es que nosotros pues estemos ahí como para hacerlo la voluntad del mundo, pero sí nos interesa mucho el mantener el vínculo, ¿verdad? Y que lejos de sentirnos como que cansados o presionados, pues nos sintamos así como que muy motivados, muy contentos, muy deseosos de que llegue la hora de la reunión, porque definitivamente lo que nosotros buscamos es compartir nuestro conocimiento. De nada nos serviría, y yo lo repito mucho en la radio, tener una lámpara con luz y que hubiera una gran oscuridad. Si yo voy a venir, abro la puerta de un armario y la guardo ahí. El objetivo nuestro es compartir esa luz, ¿verdad? Para que muchas personas se puedan alumbrar y que puedan también sacar sus lámparas encendidas para darle luz a otras personas, ¿verdad? Vamos a ver. Ese es el único objetivo. Lo que les quería enseñar es lo siguiente. Dame un segundo. Tenemos 30 y pico de personas. Les voy a agradecer a todos que por favor voten. Llevamos 4 votos, entonces es muy importante para nosotros su opinión, por favor. Carla. Bueno, cuando dicen baño de pies, las personas dicen, ¿qué es esto? Bueno, todos tenemos en la casa cubetas de pintura. Yo no creo que exista una casa donde no conozcan las cubetas de pintura. A mí por lo menos me encanta, para meterlo en jabón. Entonces, usted viene y en su cubeta de pintura vacía va a poner agüita lo más caliente que aguante, pero sin que se queme. Va a tratar de llenar la cubeta lo más que pueda y se va a enrollar. Si usa pantalón, su pantalón lo más que pueda, y si no, pues de una vez póngase un short o algo para no mojar. Entonces va a meter sus pies en esa cubeta con el agüita caliente y va a venir y con una frazada, un poncho, sábana, chamarra, como le quiera decir, va a hacer lo siguiente. Va usted a encerrarse como que estuviera haciendo una casita así, pero va a tapar de una vez la cubeta, ¿me entiende? Así, así. Para que todo ese calor que genera el agua caliente pueda funcionar como un sauna solo para usted, ¿verdad? Y va a tratar de estar ahí respirando, inhalando profundo, hasta que el agua llegue a una temperatura tibia.
No espere a que esa agua se enfríe porque se perdería el efecto. Pero esta es la forma precisamente, hacerse esa especie como de casita, esa especie como de temazcal casero, ¿verdad? Se cierra totalmente a manera de no dejar que salga ese vapor, y entonces eso es hacerse un baño de pies, eso es hacerse un baño caliente. Lo explico porque muchas veces pensamos que un baño caliente es sentarnos con un ventilador a la par y meter los pies en agua caliente, y después decimos no funciona. Sí funciona, lo que pasa es que lo estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces, si alguien se ha mojado en casa, eso es lo ideal para evitar que el enfriamiento vaya a provocar un resfriado o una enfermedad todavía más fuerte. Aprovechándonos del tiempo que tenemos acá y de la maravillosa explicación que acaba de hacer Carla, nunca había visto una explicación así y ahora queda grabada, que es lo más importante para nosotros. Me gustaría, Carla, que explicaras cómo hacer las plantillas de VIX, que también se convierten en un elemento importante. Este elemento de las plantillas de VIX, una hoja, ¿verdad? Ahí tienes, ok. El elemento de las plantillas de VIX es muy importante para recuperar el calor. Les agradezco. Vamos a quedarnos entonces en las reuniones semanales, pero necesitamos que ustedes se conviertan en nuestros agentes multiplicadores. Invitemos a más gente a unirse, porque mientras más nos juntemos, más importante va a ser este grupo. Y no es porque quiera importancia para mí, el importante es el compartir el conocimiento. Nosotros tratamos de buscar temas cada semana diferentes. Este no lo habíamos ahondado de la misma manera. La otra semana me gustaría hablar del Helicobacter pylori, por ejemplo, que es un problema que se está viendo con mucha frecuencia ahorita. Tenemos ya la explicación de las plantillas. Usted va a buscar una hoja de papel, puede ser papel periódico porque es el más económico que hay. Yo lastimosamente no tengo acá a mano. Y puede ser en pliego, un pedazo. El asunto es que usted sepa que cabe en sus dos pies, ¿verdad? Entonces, en la hoja de papel, usted va a estampar. Eso va a ser difícil, yo lo puedo enseñar, pero bueno, llega ahí bien. Sí, va a estampar su pie, la plantilla, y va a calcarlo aquí. Por ejemplo, este pie, va a recortar la plantilla, y cuando haya recortado la plantilla, con una aguja, de preferencia capotera, y si no hay capotera, va a hacer lo siguiente. Va a agujerear la plantilla a manera de picarla. Con un lapicero puede ser, vea qué bonito queda. Me gusta más que con aguja. Ahora lo haré con un lapicero. Va usted así como las gorras para sacarnos los rayitos las mujeres, a dejar esto totalmente lleno de agujeritos. ¿Lo nota? ¿Ve los agujeritos ahora? ¿Sí? Ok. Entonces, en esta plantilla, usted va a untar un poquito de VIX, de ese VIX Vaporub que usaban los abuelitos, bisabuelitos y todo el mundo, y se va a poner otro poquito en su pie. Se va a poner una calceta, y luego va a poner la plantilla con el VIX para la calceta, y se va a poner una siguiente calceta. O sea, la plantilla va a quedar entre las dos calcetas y su pie aparte va a tener VIX, ¿verdad? Esto sirve para ayudarnos a descongestionar nuestra zona laringea y pulmonar, broncopulmonar, y nos va a ayudar a mejorar la expectoración, ¿verdad? También nos va a causar que se descongestione nuestras fosas nasales, ¿verdad? Así es de que es una receta antiquísima. Vale la pena recordar de que si usted se hizo las plantillas, no debe de salir al chiflón. Al día siguiente se puede bañar, pero mejor si esa noche ya no sale de su cama, porque se puede resfriar. Estos tratamientos en los que se involucran elementos que generan calor para nuestro cuerpo, hay que hacerlos cuando ya no vamos a salir de nuestra habitación, ¿verdad? Yo sé que hay casas de usanza antigua donde el baño, pues sobre todo para los que viven en el interior, yo porque tengo a mi familia que vive en el interior, sé que hay veces que hay que atravesarse todo el patio para llegar uno al baño, ¿verdad? Entonces, pues hay que inventarse, ¿verdad? Antes pues era bien fácil el recurso, todo lo veíamos normal, habían accesorios para no salir a hacer pipí en la noche, pero hay que inventarse alguna manera para que usted no tenga que exponerse a la lluvia, al aire o al chiflón en esa salida al patio para el baño, ¿verdad? Entonces,
Esto funciona muy, pero muy bien, funciona para adultos, para niños. Solo si hay hipersensibilidad al producto, pues no utilizarlo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que alguien me diga, fíjese que me hice las plantillas y me cayó re mal, pero es que yo siempre que uso Vicks me enfermo. Si usted siempre que usa Vicks se enferma, no las use, por favor. Otro remedio que creo que vale la pena recordar, Carla, en esta noche, y con él quiero terminar la presentación, es un remedio que también tú utilizabas con mucha frecuencia, que es la famosa leche dorada. Ese remedio me lo pidieron y creo que es una buena oportunidad. Yo tengo acá la receta de la leche dorada. Quiero decir que aquí van a decir qué está pasando. Primero nos dijeron que no usáramos leche. Bueno, se llama leche porque así es como bautizamos todos los elementos líquidos que usamos para tomar o para combinar un cereal o una avenita o algo, pero puede ser de origen vegetal. En este caso les recomendamos que usted utilice leche de coco o leche de almendras. Aquí usted va a utilizar para 2 tazas de leche, de lo que usted desee, 2 rajas de canela. Puede utilizar jengibre en polvo, que va a ser más o menos media cucharadita. Va a utilizar anís estrellado. Por favor, con el anís estrellado hay que ser muy cautos porque tiene cierto grado de toxicidad. Entonces yo recomiendo que solo utilice 1 estrella de anís, ¿verdad? Y 1 cucharada de cúrcuma. La verdad es de que si no está y va a utilizar para endulzar, aquí tienen azúcar de coco, yo recomiendo rapadura o azúcar morena. Si usted es un paciente diabético, tiene que obviar el uso del azúcar. Y por supuesto, endulzar con el edulcorante que usted acostumbre, ya sea esplenda o stevia, o bien dejarla sin endulzar. Otro punto importante es que si va a utilizar jengibre, aquí está la presentación en polvo, también lo puede utilizar rallado. Recuerde que el jengibre rallado hay que utilizarlo sin la cáscara, porque la cáscara es tóxica también. Y pues bueno, esto funciona de maravilla. No se asuste si después de tomarlo usted empieza a sudar como que se hubiera metido dentro de una piscina, porque ese es el objetivo, que a través de la transpiración usted pueda sacar todos esos agentes que lo tienen enfermo. Ideal para calentar el cuerpo después de haberse mojado, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y para muchas gripes, de esas gripes comunes estacionales, usted lo utiliza durante 2 noches seguidas y lo más seguro es que al tercer día está como no. Muy bien, ahora sí terminamos la presentación de esta noche. Gracias desde luego por estar con nosotros. Quiero comentarles también de que si alguien tiene algún tema que quiera que tratemos, para nosotros es importante, me lo hacen llegar por WhatsApp. Las sugerencias son importantes. Las sugerencias son importantes y son muy tomadas en cuenta. Muchos de los temas que recapitulamos o que abordamos acá son temas que nos interesan a todos. Me hablaban del Helicobacter pylori. Creo que es una muy buena opción para poder hablar. Otro tema que me sugerían a mí en lo privado es cómo la espalda refleja todas las zonas de nuestro cuerpo. Eso es y entonces cómo a través de la quiropraxia, ya vamos a pedirle a Francisco que prepare el material, cómo a través del ajuste quiropráctico logramos a través de ese reordenamiento de la columna vertebral, logramos mejorar muchos de los sistemas que están dañados o de los órganos que están provocando problemas, ¿verdad? Importantísimo, sobre todo porque ahorita hay muchísimos problemas, lumbalgias, cervicalgias y problemas de ciática, ¿verdad? Porque estamos pero tan estresados por la misma situación que esta contractura que están teniendo todas nuestras estructuras han hecho que muchas de las facetas vertebrales vayan fuera de posición. Muy bien, excelente información, dice don Mauro Pérez de los Florales de Bach. Gracias por compartirla. Tenemos tanto de lo que quisiéramos hablar, pero el tiempo se nos hace corto y desde luego ustedes tienen que descansar hoy. Ya nos felicitan por el tema del Helicobacter pylori. Mañana les esperamos en el programa de 9 a 11 de la mañana. Abordaremos esto, desde luego, no de la misma manera, porque es muy ilustrativo el poder estar acá. Gracias por estar con nosotros. Les invito a que se conviertan en agentes multiplicadores. Yo puse hoy, despuesito del mediodía, el llamado a Zoom. Yo no sé si estamos bien así o si lo ponemos un día antes. Mi pena es de que muchos no lo vean o que no le presten atención y por eso es que me he limitado a pasarlo el día viernes.
pero si alguien nos quiere ayudar compartiéndolo y cree que se lo puedo enviar antes, por favor me escribe. Con mucho gusto se lo envío. Enviémoslo 2 días, jueves y viernes. Lo vamos a enviar jueves y viernes entonces, a partir de esta semana. Esperamos que no se aburran con las publicaciones que tenemos y que sigan siempre acompañándonos acá. Esta es su casa y esperamos poder estar con ustedes acá. ¿Sí? El próximo viernes, entonces, 7:30 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y muy buenas noches a todos. Bendiciones para cada uno. Que tengan un descanso reparador. Muchas gracias. Ahí está. Feliz noche, que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.